Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos contentos en esta mañana de estar aquí presente con mis compañeras y compañeros, si es que los hay. Bendecidos sean ustedes. Hoy vamos a comenzar con la reflexión. Marta va a estar leyendo la reflexión. También vamos a seguir con el tema del perdón. También Marta va a estar coordinando. Así es que tenemos hace 6 minutos que debimos de haber empezado, pero aquí vamos a comenzar con esto. Y por lo tanto, agradecidos estamos indudablemente. Adelante, Marta. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Lorena. Soy neurótica en recuperación y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Les doy la bienvenida a todos y agradezco inmensamente a Víctor por estar aquí y ayudarnos con el desarrollo de este maravilloso tema de hoy del perdón. Entonces comenzamos con la reflexión para el día de hoy que dice así: y salvaré a la que cojea. Sofonías 3:19. Hay muchas de estas que cojean, tanto machos como hembras. Puedes encontrarte a la que cojea 20 veces en una hora. Van por el camino indicado y están sumamente ansiosas de correr en él con diligencia, pero son cojas y su caminar es muy torpe. En el camino celestial hay muchos inválidos. Pudiera ser que digan en sus corazones: ¿qué será de nosotros? El pecado nos atrapará, Satanás nos derribará. Próximo a cojear es nuestro nombre y nuestra naturaleza. El Señor tiene buenos soldados, ni siquiera veloces, mensajeros que atienden sus mensajes. Bien, bien, Él nos salvará y eso no es algo insignificante. Él dice: salvaré a la que cojea. Al salvarnos, Él se glorificará grandemente. Todos se preguntarán: ¿cómo logró esta mujer coja participar en la carrera y ganar la corona? Y entonces toda la alabanza será dada a la gracia todopoderosa. Señor, aunque cojee en la fe, en la oración, en la alabanza, en el servicio y en la paciencia, sálvame, te lo suplico. Solo tú puedes salvar a un lisiado como yo. Señor, no permitas que perezca por estar entre los postreros, sino recoge por tu gracia a los más lentos de tus peregrinos, incluso a mí. He aquí que Él ha dicho que así será. Y por tanto, como Jacob, prevaleciendo en oración, sigo adelante, aunque mi tendón esté contraído. Acá terminamos. Ahora es su turno, Víctor, para la reflexión. Hola, bueno, mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios sigo siendo hijo de Dios. En Cuando habla de salvar a la que cojea, está hablando de la imperfección, de la imperfección que todos poseemos, de algo que no podemos evitar. Somos nosotros adoradores innatos y solo que no siempre adoramos a un Dios, al Dios verdadero, sino que tenemos una multitud de dioses. Y no necesitan ser ídolos de barro, madera, oro o plata, sino que también hacemos ídolos de lo que no son ídolos. ¿Cómo qué? Como la riqueza, el poder,
el prestigio, el sexo, el alcohol, las drogas, se convierten en dioses a quienes le rendimos pleitesía sin darnos cuenta. Cuando somos adictos a algo, adicto significa esclavo, ser esclavo de algo. Así sea de la pornografía o sean de cualquier otro mal hábito, un defecto de carácter, es una idolatría. Siempre estamos cojeando porque somos imperfectos, pero Dios promete salvar a la que cojea. Y no solamente salvar a a, a esta figura, la que cojea, sino también salvar, salvarla y sanarla, curarla, curarla de su pie cojo. El apóstol Pablo nos enseña acerca de la roca. Yo como perito arquitecto he puesto, pues, la roca, la base fundamental, a Jesucristo en sus corazones. Pero, ¿qué se edificará sobre la roca? ¿Heno, hojarasca o madera? ¿O bien se edificará oro, plata y piedras preciosas? Sea lo que sea que edifiquemos en la roca, vendrá el fuego y la probará. Y el que edificó heno, hojarasca y madera, aunque sufrirá gran pérdida, no perderá la eternidad, aunque tenga que pasar por muchos sufrimientos, explica el apóstol Pablo. También dice que aquel que cultivó sobre la roca oro, plata y piedras preciosas, pues él no va a sufrir gran pérdida, sino que obtendrá gran ganancia. Los valores de la plata es sabiduría, el oro es fidelidad. Como manzana de oro sobre platón de plata es la palabra dicha a su tiempo, dice el proverbio. Así que oro y plata van juntos. El oro y la plata van juntos porque la sabiduría y la fidelidad a Dios tienen que ir juntos. Todos, de alguna manera, cojeamos, sea con la mentira. Y mentir a veces lo hacemos inconscientemente, o hablar mal de otros, murmurar, lo hacemos inconscientemente, o dudar de Dios, lo hacemos inconscientemente, porque es una tendencia de nuestra naturaleza humana, tales cosas. Así que si tenemos un defecto de carácter, debemos de quitarnos ese defecto. Y si no podemos quitarnos, tendremos que aprender a vivir así, con ese defecto. Pero vamos a sufrir grandemente, ya que la madera, como la hojarasca, son materiales que con el fuego se destruyen. Si tenemos un carácter débil, no tenemos autodominio. Entonces hemos estado construyendo sobre la roca, hemos estado construyendo como si nosotros fuéramos cojos, porque no tenemos la fidelidad ni la sabiduría en Dios. Solamente creemos en Dios, pero
nuestra fe no está bien cimentada. Por eso el apóstol Pablo decía, yo he puesto, como perito arquitecto, he puesto la roca, la base, Jesucristo, pero otros van a edificar sobre ustedes. Pero cada quien mire cómo sobreedifica. Es decir, nosotros también como peritos de nuestra propia obra debemos de saber cómo estamos edificando en nosotros mismos. Es decir, tenemos que discernir lo que dicen las personas para saber si lo que estamos argumentando de Dios es correcto en nuestras vidas. Esa es la tarea. Gracias a Dios por permitirnos en nuestra imperfección ser parte de su familia. Gracias por perdonar nuestros pecados y por ayudarnos a liberarnos y a meter el pie cojo al camino. Gracias a Dios por todas sus bondades y su gran misericordia con que nos ha amado, porque yo ya estuviera fuera del camino con mis imperfecciones. A Dios sea la gloria. Bien, pues vamos a continuar ahora con el tema de hoy, el perdón. Y para esto está nuestra compañera Marta que nos va a dar la lectura. Adelante, Marta. Gracias, Víctor. Así como dijo Víctor, pues el tema de hoy es el perdón. Todos son muy bienvenidos. Agradezco poder estar aquí hoy. Para mí es un gran privilegio y tenerlos a todos reunidos buscando esta sanidad. Y entonces continuamos con el tema del perdón en el subtítulo que dice ¿Cómo perdonarte a ti mismo? Y el paso 3B. Dice así: reconozco que perdonarme por esto beneficiará a los demás, debido a que perdonarse a sí mismo puede beneficiar a otros al ayudar a ser un mejor padre, un amigo más atento, escuchar mejor y una persona más tolerante, y así sucesivamente. Tú puedes ser menos egocéntrico y más interesado en los demás. Tú puedes llegar a ser menos necesitado y tener más para dar. Escoge un ejemplo de un beneficio para los demás, que es probable que importe realmente a los que te rodean. Ejemplo, voy a ser más agradable a tu lado, menos gruñón, amargado, deprimido. Me volveré en ser más amable y cariñoso. Tendré más para dar. Hasta aquí va este párrafo, Víctor, es su turno. Bien, sin duda el acto de perdonar y aceptar el perdón de Dios nos hace ser diferentes porque no tenemos una culpa o un dolor moral que nos arrastre al fondo del fango del sufrimiento emocional, porque nos hacemos responsables de nuestros actos delante de la presencia de Dios. Queremos hacer su voluntad, queremos exaltar y glorificar su nombre, queremos servirle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Queremos nosotros hacer su voluntad. Sin embargo, a pesar de que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios al 100%, no podemos. No podemos porque en nuestro corazón hay incredulidad y hay falta de fe. Y no creemos porque
perdón, nuestra relación con Dios implica una entrega sincera diaria y nuestra entrega dentro de la sinceridad pues no es al 100%. Nuestra fe no está al 100%. Tenemos confianza en Dios en algunas cosas y en otras no. En otras, nosotros nos hacemos Dios a nosotros mismos o convertimos a otras personas o a la propia familia en nuestro Dios. Así que somos infieles de alguna manera u otra. Por eso es que el perdón es un regalo importante para nosotros, porque cuando nosotros reconocemos el mal que está en nosotros y se lo explicamos a Dios, Él perdona lo que está pasando en nosotros, pero Él tiene una condición: debo de cambiar y no volverlo a hacer. Esa es la condición. Y en este aspecto, cuando nosotros queremos cambiar, resulta que estamos en esclavitud. ¿Por qué? Por nuestras memorias de reacción. Recordando que las memorias de reacción son esas memorias que nosotros no controlamos. Son decisiones que están en el corazón y nosotros no controlamos. Por eso sentimos enojos contra los hijos, contra la pareja, contra mamá, contra papá. Sentimos coraje y en un momento sentimos que nuestra familia o las gentes cercanas a nosotros son nuestros enemigos. Queremos cambiar eso, queremos estar fuera de eso, sí, pero somos impotentes para cambiar. Por eso necesitamos del poder de Dios y por eso necesitamos de su Santo Espíritu. Y necesitamos conocer cómo entrar al camino. Él dice que Él decide y que Él mete nuestros pasos al camino. Y si Dios mete nuestros pasos al camino, es porque nosotros no podemos entrar por nosotros mismos. Con nuestras impurezas no podemos entrar al camino. Justo lo que decía la reflexión de hoy. Pero Él está dispuesto a salvarnos. Pero Él quiere lograr personas de calidad para que nosotros podamos desarrollar el carácter divino aquí y ahora. La buena noticia es que nuestros sentimientos y nuestras emociones cambian y que esas memorias que están en el subconsciente o en el corazón de Dios, estas memorias también se pueden cambiar. Y eso es la buena noticia, porque cuando cambiamos la información de una memoria de reacción, nuestra vida se vuelve más amorosa. Pero, ¿qué es una memoria de reacción? Una memoria de reacción es el resultado que el pasado hizo. Un carpintero agarra madera y empieza a realizar una silla. Cuando es terminada, la madera que estaba ahí desordenada se convierte en una hermosa silla. Hasta ahí, esa hermosa silla es el resultado de la historia de la madera. Ya no es la madera en desorden, sino que es una silla bien ordenada. En nuestro caso, el desorden emocional que hemos traído ha formado no una silla,
sino un defecto, una reacción. Es una grabación como resultado de la repetición de una emoción o un sentimiento. Cuando se ha repetido este sentimiento una y otra vez, se convierte en una memoria de reacción. Algo que nosotros no podemos dominar por nosotros mismos. Un sentir. Si tenemos un rechazo o un repudio contra alguien, las demás personas pueden verlos en nuestros rostros o en nuestras actitudes, porque es una reacción que no podemos quitarnos. Y pueden leer las personas lo que pasa en nuestro interior. Sin embargo, si nosotros tenemos dominio y no decimos nada y no hablamos en contra de esa persona y respetamos su postura hasta cierto punto, entonces hasta ahí tenemos control. Pero cuando a pesar de eso nosotros nos volvemos murmuradores y gruñones, no tenemos control de esto. Y aunque no hayamos dicho allá nada, murmuramos a las espaldas de las personas y esto es un defecto de carácter. Nuestra debilidad de carácter se manifiesta ahí. Podemos aborrecer, decía, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los amigos, al hermano, a los padres. Podemos tener un sentimiento de rechazo por cualquier actitud o acción que la persona haga. Y esto es una memoria de reacción, recordando que la palabra reacción es igual a instinto, es una memoria instintiva. No es ninguna herida, no es porque hay el abandono, hay que la injusticia, hay, no hay ninguna herida, no hay ninguna herida. Es un problema de una memoria de reacción, que son las más difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque al hacerlo vamos a tener que sufrir. Por eso el apóstol Pablo decía, absténganse primeramente y expongan sus cuerpos como un culto limpio a Dios, como un sacrificio a Dios, porque esto es nuestra entrega racional, nuestra entrega, la entrega de mi voluntad, cuando quiero dominar ese aspecto de no odiar a nadie, principalmente a mi familia, no sentir esas cosas, pues entonces necesito liberarme de esa memoria de reacción. Y para esto tengo primero no reaccionar, no reacción, abstente. Y segundo, cambiar la información y afirmar positivamente lo que yo quiero ser. Si siento rechazo con alguna persona, sea de mi familia o no, tengo que cambiar la información y pensar a esta persona, la respeto, la, la estimo, no me agrada su forma de actuar, pero Dios le ha dado libre albedrío y la persona es como puede ser y no es como quiere ser. Y tampoco la persona será como yo quiero. Por lo tanto, la acepto como es. Puede ser un cardo, ¿verdad? O un cardón, puede ser un cardo, puede ser un árbol de sombra, puede ser una rosa con espinas, puede ser cualquier cosa, pero yo tengo que aceptarlo
como él es o ella es. Y el trabajo es de no reacción. Primero, necesito entender que mi manera de sentir está equivocada, que es parte de un aprendizaje errado. Por eso tengo que ignorar mi manera de sentir y tengo que afirmar lo que quiero ser. Aquí y ahora. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, lo cual significa que yo tengo que cambiar los datos de esa memoria de reacción. Cuando logro cambiar esos datos, mi vida se torna diferente. Ejemplo, por ejemplo, yo padecí de la ira y era hipersensible, pero empecé a cambiar la memoria de reacción y sufrí mucho por los cambios. Por eso cuando alguien dice, ay, es que es muy doloroso y me cuesta trabajo, pues nadie dijo que no iba a costar trabajo. Lea el séptimo paso, he dicho muchas veces, pero no lo han leído todavía. Se dedican a leer otras cosas que les impactan, pero no leen lo que les ayuda a comprender el proceso del cambio. El proceso del cambio es doloroso, sí, duele, como duele cuando llegamos a un hospital con una herida y tienen que cosernos, la herida nos duele. Y el proceso de la sanidad es doloroso, pero también hay atenuantes, es decir, cosas que van a cambiar en nosotros. Ya no vamos a ser hipersensibles de la misma forma. Nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente. Y queremos que eso suceda. Por eso, cuando el perdón está en nuestras vidas y podemos dar perdón y podemos perdonar a la gente como ella es, entonces nuestra vida se torna, como bien dice el escritor, más amable. Adelante, Marta. Gracias, Víctor. Continuamos. Paso 4. Me comprometo a perdonarme por y acepto la paz y la libertad que trae el perdón. Además, o en lugar de la paz y la libertad, tú puedes enumerar beneficios específicos. También puedes incluir beneficios que otros recibirán, también de los cambios que ocurren en tu interior a medida que aprendes a perdonarte a ti mismo. A menudo, los beneficios que recibes directamente benefician a otros también. Si te conviertes en una persona más feliz o un mejor empleado, muchos otros a tu alrededor se benefician de ello. Sé consciente de los beneficios para los demás conforme hacemos estos pasos de perdón que pueden ayudar a ser más fácil perdonarnos a nosotros mismos. Ejemplos. Voy a leer 2 ejemplos. Primero, me encomiendo a perdonarme por enojarme con mi esposa o esposo. Así que estoy libre a la altura de mi potencial y puedo convertirme en un socio más amoroso. Segundo ejemplo, encomiendo a perdonarme a mí misma por haber perdido mi trabajo, de modo que puedo seguir adelante y encontrar un mejor trabajo con más sueldo para el beneficio de mí mismo y de mi familia. Hasta aquí están los 2 ejemplos, Víctor. ¿Quiere que le Bien, lea lo que falta de ese punto? pues sí, y una vez. Ok. Es mejor hacer los pasos por escrito al principio. Comienza con cosas pequeñas, sin embargo, encontrarás que con el perdón no hay cosas pequeñas. Incluso perdonarte a ti mismo
por lo que parece una cosa pequeña, menor que sucedió hace tiempo, puede causar grandes cambios. Dale vuelta a todos los pasos por al menos un par de veces y verás cómo la habilidad y capacidad de perdonar se construye dentro de ti mientras lo haces. Añade cosas, cambia las palabras que usas, si quieres, a medida que avanzas. Quédate tomando los pasos donde sientes el movimiento sucediendo dentro de ti. Por supuesto, nada de esto excluye que hagas las paces o te disculpes cuando sea factible y sería de gran ayuda, siempre y cuando ello no vaya a causar a los otros involucrados más dolor. Si les das un poco de pensamiento y sientes en lo que es correcto, pronto obtendrás algunas ideas en cuanto a qué hacer. Si no es posible reparar el daño, entonces vive tu vida lo mejor que puedas. Considera el bien que puedes hacer en lugar de la pena que no puedes deshacer. Hasta aquí se acaba, don Víctor. Su Bien, micrófono está cerrado. sí, necesitamos afirmar. Es precisamente eso, ¿no? Aquí en la sugerencia del escritor es eso, escribir para darle forma a nuestro pensamiento. Pero aquellos que hemos practicado el 10.º paso una y otra vez durante muchos años, nuestros inventarios se hacen por por reacción, es decir, por instinto natural. Comprendemos los valores de las personas y esos valores pueden ser valores enfermos, valores extremistas, falsas fidelidades. Cuando uno dispone una situación y las otras personas se incomodan porque no estás hablando conforme a su tema o a sus deseos. Por ejemplo, ayer salí al patio y me encontré con una música horrible, horrible. La música esa es lo que hoy escuchan los jóvenes. Y horrible porque no sirve ni para bailar ni para nada y su mensaje es de muerte, no es de edificación. Y mi comentario fue ese precisamente, pero la reacción de los que estaban ahí no fue buena, sino que fue de decir, pues ahí te quedas. Y se apartaron. Bueno, esto quiere decir que en ellos hay intolerancia. Así como yo manifesté una intolerancia acerca de esa música, ellos manifestaron una intolerancia porque sintieron un rechazo de mi parte y eso lo comprendo. Pero nunca los rechacé a ellos, simplemente fue un comentario. Pero como ellos no soportaron su dolor emocional, cada quien agarró camino. ¿Mm? Y yo me sentí mejor. ¿Por qué? Porque no me gusta esa música. Así es que la cambié y puse otra música. Pues ya se habían ido, ¿no? ¿Mm? Pero el hecho de que se hayan ido, ¿qué pena me causó a mí? No, ninguna. Yo no soy dependiente de nadie.
no me causa pena. Si ellos no pueden entenderlo por su enfermedad, si no tienen capacidad de diálogo, no es mi problema. Cómo ellos sientan las cosas no es mi problema. Si alguien hace un comentario, cualquier comentario que hagan acerca de mi persona, yo no me tolero. Y si en el momento estoy indispuesto para escuchar algunas cosas, y estoy indispuesto porque me acabo de levantar o por cualquier otra cosa, no respondo, no agredo, pero como ellos están pendientes de mis reacciones físicas, sufren, mientras que yo no sufro. Por eso yo no estoy dependiendo de qué gesto hace una persona, si está triste, si está enojado, si está indispuesto. ¿Mm? Su, su emoción es la emoción de él, no es la mía. Y mi emoción es mi emoción. Esté en ese momento indispuesto para escuchar algo o otra cosa. Esa es mi emoción. Por eso cuando tenemos seguridad emocional es diferente. Vivimos diferentes cuando tenemos seguridad emocional. Y no es que no nos importe lastimar a alguien, no. Es que si hemos dicho algo que no nos agrada, no quiere decir que la persona va a quitar las cosas y se va a ir y que quiero que se vaya y los estoy corriendo, ¿no? Pero entonces levantan la mano y dicen, es que se tiene que respetar los gustos de otros y eso. Pero es que yo no estoy faltándole respeto a nadie. Estoy diciendo que a mí no es agradable eso. Porque en el pasado las personas que escuchaban esa música aquí y que eran parte de la policía, los corrí precisamente no por la música, sino por las drogas y el alcohol que consumían. Por eso los corrí de aquí. Y entonces dice, bueno, es que nosotros no somos... No, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de las personas del pasado. ¿Por qué no? Las personas no pueden razonar cuando uno les está hablando, porque están heridas, porque son hipersensibles, porque están enfermas, porque son neuróticas, porque no son capaces de tener una charla inteligente y razonable. La enfermedad está ahí. Sus reacciones denotaron su enfermedad. ¿Mm? Bueno, eso yo no puedo cambiar, pero dejar de decir lo que tengo que decir por temor a que se hieran, no. ¿Por qué? Porque entonces dejo de ser yo para acomodarme a sus criterios. No, ustedes pueden ser como ustedes son y yo puedo ser como yo soy. La diferencia es que yo no me lastimo tan fácilmente y ellos sí, porque el perdón no significa sumisión. El perdón significa un bienestar personal y queremos darle un bienestar a los demás. Yo perdono sus actitudes, no me enojan, las acepto, sus maneras de ser, pero ellos no aceptan mi forma de ser. Porque si pongo música cristiana ahí, se molesta.
¿Qué me están hablando de respeto? ¿Por los gustos o por la música? No, ¿verdad? Es lo mismo, solamente que cuando tocamos la cuerda del otro, la cuerda de sensibilidad del otro, pues entonces sí, alzo la mano y pido mis derechos. Tengo derecho a esto, ¿ok? Yo también tengo derecho a escuchar la música que me agrada y puede ser que no te agrade. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Entonces, pues cada quien en su cubículo escuche la música que quiera. Punto. Así de sencillo. Cada quien tiene su propio aparato musical, pues escuche cada quien eso. Yo no le digo no la escuchen. Simplemente hice un comentario. Esa música no me agrada. Pero ellos lo tomaron como una ofensa. Bendición del cielo. Entonces, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros tenemos un carácter y no vamos conforme al pensamiento o la voluntad de esta sociedad, entonces las personas ven una diferencia en lo que nosotros somos. No por esto vamos a dejar de ser amables, o no por esto voy a odiarlos, ya no les voy a hablar, y eso no, no somos niños. Bueno, por lo menos yo, en ese sentido, no soy niño, no guardo resentimiento, ni odio, ni nada por el estilo, sino comprendo perfectamente la hipersensibilidad de estas personas que están enfermas emocionalmente y que quieren actuar como personas cuerdas. Y para mí es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es mejor encontrarse con Dios a solas que con personas que no le comprenden. Esa es la diferencia, ¿verdad? Bueno, eh, entonces tenemos que pensar en los beneficios que vamos a dar a las personas al perdonar y los beneficios que vamos a obtener al perdonar. ¿Sí? Así es que perdonamos los actos egocéntricos o egoístas de otras personas. Y esas personas a veces pues no pueden perdonar nuestra manera de pensar, de ser o de actuar. Lo siento por ellos. Imagínense que Dios estuviera cambiando a nuestras formas de ser. No lo va a hacer. Dios no va a cambiar su manera de ser, porque su manera de ser es correcta. Y cuando nosotros entendemos nuestra manera de ser, tenemos un concepto claro de nosotros mismos, no vamos a cambiar en esos aspectos. ¿Que podemos ser prudentes con la palabra? Sí, lo tratamos, pero cuando ya reacciona una persona, ya no se puede ser prudente, sino que según su reacción, fuimos imprudentes de acuerdo a su reacción. Pero cuando valoramos nos damos cuenta que no fuimos imprudentes, sino que al contrario, pudo haber un diálogo y no lo hubo, porque se sintieron rechazados al momento. Y esto no era así. Así como si hubiera dos animalitos en el patio y le echaras agua. Cada quien corre para su lugar. Qué bendición. Así que es trabajar con nuestras emociones es entender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que siento
por qué lo hice o por qué lo hago, y no es justificación personal, sino es en base a la razón. Si una persona hace un comentario y otra empieza a gritar o otra sufre una reacción inesperada, no es tu culpa, sino es la sensibilidad de esa persona, que por un solo comentario se inflama. Es un hipersensible por su enfermedad. En fin, bendición. Entonces, la afirmación de lo que estamos haciendo y el reconocimiento de la bondad que nosotros hacemos de aquí para allá, de allá para acá, pues pensarán lo que quieran, pero es de aquí para allá, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Pues bien, em, gracias. Algo más. Eh, ya casi nos vamos, ¿no? Son, eh, Son las 11 acá y ya comenzaría otro tema. ok. Pues otro tema del mismo perdón. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para ir a la otra parte donde vamos a trabajar con, con las versiones de todos y cada uno de ustedes, sus posturas, sus decisiones, sus emociones, sentimientos o preguntas. Tenemos la tribuna. Acá la compañera Marta nos va a estar tomando el tiempo. Cuando yo intervenga, a mí me va a dar 5 minutos. Y cuando ustedes estén en su desarrollo, su tribuna, por así decirlo, pues ella les va a dar 10 minutos a cada quien, los que alcancen, ¿verdad? Y luego que terminemos la hora, pues nos despedimos. Queremos mm, ser disciplinados en el comienzo como el término de nuestras reuniones, respetar los tiempos por respeto a ustedes mismos y a nosotros mismos también, porque aparte de meditar, de pensar, de razonar, necesitamos hacer otras cosas adicionales. Bueno, así es que adelante, vamos a acabar la grabación. Por causa del anonimato, cerramos este.